Toyota por allá en el 2020 nos presenta un SUV que nace de su hermano menor, el Corolla, denominado Corolla Cross. Aunque en diseño no se parece en nada por fuera, realmente comparte muchas cosas como su plataforma, su interior y también su conducción es bastante buena, aunque no es tan buena como la del sedán, dado que no tiene suspensión independiente. En este facelift gana unos interesantes cambios, como que ahora se ofrecerá con esta variante híbrida que ya teníamos en su versión anterior, pero con esto desaparece el 2.0 que era un poco más dinámico. En su interior se gana mayor equipamiento, también mejor calidad, por lo menos en el tablero, y según la versión también podemos equipar asientos de cuero. Seguirá siendo un éxito de ventas con estos cambios que ha recibido, cuando a esta mecánica híbrida se le acusa de ser poco dinámica, hasta en algunos casos aburrida. Hoy lo vamos a averiguar con una reseña bastante completa de este exitoso modelo. Quédate porque va a estar interesante. Empecemos a hablar de sus dimensiones. Tiene 4,46 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,62 metros de alto, con lo cual logramos un maletero de 440 litros. Las cifras de los asientos abatidos no está clara, pero según rondan los 1350 a 1400 litros de capacidad, que tampoco está nada mal. Bajo su capó se encuentra una de las razones por el cual el modelo ha sido un éxito, pero también su talón de Aquiles, y es un motor de 1.8 litros naturalmente aspirado con 122 caballos de fuerza y 142 Nm de torque. Este conjunto mecánico se apoya de un motor eléctrico de 71 caballos de fuerza y 163 Nm de torque. El talón de Aquiles de este conjunto mecánico nace que Toyota en ningún minuto combina la potencia de cada conjunto para dar una cifra digna de potencia como tal. Ahora, lo que sí está bueno son los consumos logrados. Según la homologación en ciudad podremos hacer un consumo de 25,6 km por litro y en carretera se ubica en 21,7 km por litro, siempre y cuando nuestra conducción sea muy serena y no haya tanto tráfico. Existen dos versiones al momento de que grabo este video. Por un lado tendremos la versión de entrada denominada XEI, la cual destacamos en equipamiento que equipa 7 bolsas de aire, freno de mano electrónico, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, cargador inalámbrico, llave inteligente, sensores de estacionamientos delantero y trasero con cámara de retroceso y conexión Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. En la versión SEG destacamos que ganamos cuadro de instrumento que sube a las 12 pulgadas, techo solar con apertura, climatizador bisona, asientos de cuero con ajuste eléctrico, portón eléctrico y quizá lo más importante, que es las asistencias a la ayuda a la conducción denominada Assisted Sounds, que cuenta con sistema de precolisión, mantenimiento de carril, luces altas automáticas y control crucero adaptativo. Ahora hablemos de precios. La versión XEI tiene un precio de 24.190.000 y la versión SEG tiene un precio de 27.690.000. Ambos precios incluyen todos los bonos disponibles. Bueno, empecemos a hablar por los cambios del frente, donde sin duda aquí es donde mayor cambios tuvo, dado que la parrilla típica de Toyota ha desaparecido para darle paso a esta de tipo panel de abejas. Esto, bueno, es para gustos y colores, pero voy a decir que no se ve tan mal en este color blanco. En colores oscuros como que la parrilla pareciera desaparecer, pero en este color blanco se nota mucho mejor, o colores claros. Bueno, óptica 100% LED en todas las versiones, se agradece. Los neblineros estarán en esta zona. Esto pareciera ser una toma de aire, pero en realidad no es nada, es solo decorativo. Tendremos unas llantas bastante vistosas para hacer una versión, en este caso de serie, que en este caso son 215, perfil 60, aro 17. Bueno, por los lados no ha cambiado mucho, tendremos acceso sin llave y el cerrado de las puertas se siente un poco pobre, como muy seca por dentro, y la calidad de los materiales sin duda la más endeble que he podido ver. Mira cómo se hunde con solo hacer esto. Eso sí no me gusta de Toyota. En realidad tampoco me gusta del Corolla Sedan. Por atrás no ha cambiado mucho en esta versión. En la Full creo que esto es iluminación 100% LED. Aquí es como entre halógena y LED. No tendremos nada que quiera simular ser un falso tubo de escape. Y algo que, bueno, seguimos manteniendo este silenciador del sistema de escape que tampoco me gusta. Algo también que se decae, que vamos a hablar en la conducción, es que esta no tiene suspensión independiente como si lo tiene el Corolla Sedan. Su maletero, bueno, aquí es donde le gana sin duda a su hermano, dado que tendremos más de 400 litros de capacidad y tendremos este cubreobjetos, y en verdad se siente bastante amplio este auto. Tendremos lugares para guardar cosas en esta zona y también en esta zona. Por abajo, bueno, tendremos una rueda de tamaño temporal, pero no de tipo galleta, y algunos compartimientos para guardar algunas cosas más. Podemos tumbar los asientos desde esta zona.
y con esto, bueno, ganamos más de 1000 litros de capacidad, lo cual se agradece. Lo que sí no me gusta es que, bueno, tiene esa pequeña escalera para poder tirar cosas a lo largo del habitáculo. Y bueno, esta versión no tiene el portón eléctrico, pero la versión full sí trae como tal portón eléctrico. Bueno, ya en el interior de este Corolla Cross tendremos puertas con calidades buenos. Tenemos plástico suave acá, también combina con algunos plásticos duros como en esta zona. En la parte de abajo también ya decae un poco, y tendremos esto en piano negro brillante, que sin duda se va a rayar con el tiempo, lo cual ahí sí no me gusta. Bueno, tendremos esta zona que para mi gusto también sobresale mucho, es medio rara, pero bueno, es parte del diseño que combina con la puerta. Este es un diseño que también se ve idéntico al Corolla Sedan, por lo cual es un calque de él. Tendremos cuadro de instrumento digital para esta versión de serie, si no me equivoco eran 8 pulgadas, y te da la información suficiente, como por lo menos ahorita me dice el consumo desde el total, por lo menos aquí para ver asistencias a la conducción como el control crucero. Aquí me dicen qué estado está ahorita el sistema híbrido. Ahorita está prendido el motor de combustión, dado que este auto solo tiene 10 kilómetros, es decir, está literalmente nuevo, y tiene que mantener cargando la batería para poder funcionar el sistema eléctrico o híbrido. Bueno, aquí podemos poner configuraciones, ya sea el reloj, el sistema de los sensores de estacionamiento, y aquí, bueno, puedo cambiar lo que son el lenguaje, las unidades de medidas, también la forma en que se ve el cuadro de instrumento. Como puedes ver, ahí tengo para ver lo que es el cuentavueltas, o en la zona del centro cambiar esta forma para ver solo información en el centro, y nos vamos para atrás y bueno, aquí podemos ver advertencias que me pudiese dar el auto y no mucho más. En verdad es un sistema muy bueno, obviamente el de 12 pulgadas es mucho más completo, pero este no está mal, créeme, pensé que era un poco más austero, pero no, está bien. Y bueno, aquí puedo ver diferente información también si voy bajando de lo que es cada menú. Por lo menos aquí se cambia todo este aspecto. Aquí echo para atrás, aquí contesto llamadas, aquí subo y bajo el volumen del multimedia, aquí activo el comando de voz de tu teléfono, aquí veo opciones del control crucero, aquí también cambio modos de lo que es en este caso el infoentretenimiento, y aquí paso entre emisoras o músicas como tal. Bueno, tendremos luces automáticas en esta zona, los limpiaparabrisas, que en esta versión no es automática, solo en la full, y por acá abajo tengo para lo que es el control de las alturas de las mismas luces. El botón de encendido se encuentra por esta parte, y por acá, bueno, tendremos el mismo cuadro de instrumento que teníamos en la versión anterior, donde también critiqué que es un sistema que se siente un poco anticuado, le falta como una actualización. Este sería como el menú principal. Aquí puedo ver lo que es el Apple CarPlay, que en este caso también es inalámbrico y va bastante bien. Tengo opciones para, bueno, igual Android Auto para ver la radio, la media, en este caso me muestra lo que se está reproduciendo en el Apple CarPlay, el teléfono y ajustes que me muestran como una especie de atajos directos para ingresar a él. Tengo la cámara de retroceso, que no se ve de muy buena calidad, ahí sí se decae, y bueno, esta versión también tiene sensores de estacionamiento delanteros y traseros. Y no mucho más, es un sistema muy fácil, como te digo, me hubiese gustado capaz un sistema que se vea un poco mejor, pero tampoco va mal, por decirlo así. Bueno, abajo tendremos el climatizador, que en esta versión es de una sola zona. La Full es la que gana la bisona. Y a ver, es muy fácil usar. Aquí cambiamos la temperatura, aquí la potencia de soplado, aquí apagamos, aquí desempañador de los vidrios, aquí por donde circula el aire. Aquí esto es como una opción para que gaste menos energía lo que es el aire acondicionado. Aquí para la recirculación interna, aquí para cambiar también lo que es la recirculación, al igual como acá, y aquí para apagar lo que es el aire acondicionado como tal. Más abajo tendremos algo que se decae esta versión, que no entiendo, y es que ya vamos a ver más adelante que acá adelante tengo dos puertos USB tipo A, pero en la zona de atrás tenemos tipo C. Entonces no entiendo esta combinación de Toyota. Bueno, más abajo cargador inalámbrico que se puede apagar y prender. Siguiendo por la palanca, bueno, la palanca típica de Toyota, se ve también en el Corolla como te menciono. Tendremos los modos de manejo, que en este caso tiene modo normal, Eco y Sport, para apagar lo que es el control de estabilidad y para poner solo modo 100% eléctrico, que obviamente tienes que tener la batería cargada para que pueda funcionar correctamente. Tendremos más abajo lo que son el freno de mano electrónico y el auto hold. Cosa curiosa, el auto hold no se queda activado cada vez que apagas y prendes el vehículo, entonces cada vez que te montes al vehículo tienes que activarlo. Y tampoco me gusta el tacto del pedal para poder activar el auto hold, hay como que presionarlo mucho para que se active. Más abajo tengo dos portavasos fijos y este box que tiene una toma B12 en él, y no me gusta que no se ajusta longitudinalmente y siento que queda muy atrás, para tenerlo en consideración. Bueno, como te mencioné, al igual que las puertas, el tablero es de materiales suaves, lo cual se agradece, y tendremos una guantera medianamente grande.
Por arriba tendremos retrovisor electrocromático y algo que se cae todavía esta versión. Creo que la FUR es donde cambia esta zona de arriba, pero en esta versión de entrada esta zona me parece muy pobre para ser un auto que pretende ser del segmento C. Bueno, arriba tendremos luz halógena y también mencionar, bueno, que el techo es oscurecido. En esta versión, bueno, los asientos son de tela y no son de mal diseño, tampoco se sienten tan mal, pero están ahí, pudiesen ser mejor también. Sigue siendo un auto muy simple, no tiene mucho para ofrecer, así que vamos a ver qué nos ofrece las plazas traseras. En las plazas traseras el tamaño es adecuado, bueno, soy una persona pequeña, no soy el ejemplo, pero en verdad está bastante bien, no está tan mal. Acá tendremos salidas de ventilación, lo cual se agradece, y más abajo los puertos USB tipo C que te menciono, entonces no entiendo. USB tipo C atrás y USB tipo A adelante, no entiendo esa combinación. Por acá tendremos lo que es un pequeño portabrazos con sus respectivos portabebidas y no mucho más. Bueno, en la puerta tendremos materiales suaves arriba y abajo se carga igual que adelante, y tendremos el portabebidas también en esta zona. Bastante curiosa esta zona para poner el portabebidas, pero tampoco tenemos nada abajo para colocar objetos. Y bueno, antes de irnos a la prueba de conducción, mostrar cómo es esta llave. Es bastante bonita, pero también se siente como muy liviana, pero no está mal, podría ser peor, ¿verdad? Me gusta. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta Toyota Corolla Cross no han cambiado mucho a la última que probamos, dado que sigue siendo la misma mecánica, lo cual es un poco decepcionante, pensando que, ¿verdad? Toyota tiene mecánicas mucho mejores que esta para poder ofrecer, pero no es, a ver, tiene sus partes malas, sus partes buenas. Empecemos a hablar por lo malo. Parte de la culpa la tiene la caja, que es una de tipo CVT, lo cual no son muy placenteras para lo que es una conducción de cualquier tipo, tanto deportiva como de confort. Eso, bueno, resta lo que es puntos para dar una buena calificación a este auto como tal. Y lo bueno, es que este conjunto mecánico da buenos consumos. No te da lo que dice Toyota, que son 26 km por litro, 25 km por litro. No, eso es casi imposible. Tendrías que manejar muy lento, ¿verdad? Cuida mucho la pata para conseguir esos consumos. Yo ahorita no te puedo decir un consumo idóneo de lo que va a dar este auto, porque como te mencioné, este auto está muy nuevo y todavía está muy acelerado porque intenta cargar la batería, pero bueno, realmente te va a dar consumos entre 17 20 km por litro, cuidando bien la pata. He escuchado también a algunos que le da casi cercano a lo que dice Toyota, 22, 23, pero jamás 25. La potencia del motor también es algo que no me gusta, dado que es un motor que es muy poco pobre en potencia. Y no sé por qué Toyota, también como lo mencioné al principio, no combina la potencia del motor eléctrico con la motor de combustión. Hay un momento que sí lo hace, pero no lo hace de manera full ambas. Yo creo que no lo hace porque capaz no daría buenos consumos este auto, y es su propósito principal dar unos excelentes consumos, no sé, deportivo, lo cual, bueno, también es triste porque capaz pudiese ser una mecánica mucho mejor en cuanto a conducción dinámica. Pero a ver, en ciudad es bastante medianamente placentera. Si no la exigimos mucho, no vamos a sentir esa CVT haciendo su trabajo bastante ruidoso, pero el auto en verdad es placentero. Pese a no tener la suspensión multibrazo que sí tiene el Corolla Sedán, es un auto, como te menciono otra vez, placentero. El perfil de neumático en esta versión es bastante bueno para absorber todas las imperfecciones del camino. Es un auto que no le suena nada, pero bueno, también tiene 10 kilómetros que le podría sonar a este kilometraje. Y bueno, Toyota tiene buena fama en construir autos que duren, entonces no podríamos esperar menos de un auto Toyota que realmente está nuevo. Cosas a mejorar, como te menciono, la mecánica creo que en verdad para el segmento que apunta Toyota con este Corolla Cross podría ser mejor. Y también hay que mencionar que este auto en altas velocidades puede sentirse un poco ruidoso en cuanto a sonidos de viento, dado que los retrovisores son enormes. Te ayudan a tener mejor visión, eso sí, pero en verdad son retrovisores muy grandes y hace que el ruido de viento se sienta por esa zona. Otras cosas que podría criticar este auto, como te mencioné, el freno de auto hold es medio raro. Tienes que presionar muy duro para que se active el auto hold, y adicional se desactiva cada vez que apagas y prende el auto, lo cual no lo encuentro lógica. Otra cosa que podría hablar de este auto, el sonido. Siento que mejoró respecto a la versión pre-facelift, pero sigue por querer que suene un poco más de calidad. Como te digo, este es un auto que apunta a un segmento C que es muy competitivo, y el único fuerte de este auto es que, bueno, es Toyota.
tiene la durabilidad y la confianza y la postventa de una marca muy reconocida, pero también se decaen muchas cosas que por el precio en verdad está difícil. La versión full de esta creo que vale cerca de 27 millones de pesos, si no mal me acuerdo. Está muy bien equipada, realmente ahí sí se nota un muy buen plus del precio de esta versión versus esa, y es totalmente recomendable, pero vas a tener todavía ciertas decadencias como el sonido, el ruido de viento, el mismo motor, entonces tienes que considerarlo, que pagas 27 millones por un auto que no pareciera ser del segmento. Yo en verdad aún así lo recomiendo porque, tener un auto que no se desvalúe tanto después de una compra, que adicional con todo eso te ayude a tener consumo de combustible medianamente decente, se agradece. Y en verdad es un muy buen producto en términos generales, en especial la versión full. Pese a que está cara, realmente digo que vale pagar esos 2 millones, 3 millones de más que vale esa versión sobre esta, porque también está muy bien equipada y es muy buen producto. Ahora no voy a hacer de nuestras típicas aceleraciones, porque en verdad esto da tristeza darle un poco de aceleración porque es muy ruidosa, no es nada deportiva. Como te digo, esto no es un auto que busque ser deportivo, así que esto es un auto para las personas que busquen capaz un poco de comodidad en ciudad y buenos consumos para las dimensiones del auto, cosa que en el segmento, aunque lo creas, sin ser diésel es muy difícil encontrar. Y si ya llegaste hasta acá, anda a ver el video que hice del hermano menor de este, pero de otra marca, que es el Lexus LBX. Pincha aquí y anda a verlo, que está bastante interesante también esa mecánica.